Gracia, misericordia y paz para sus vidas en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Señor, te damos gracias primeramente por el privilegio de compartir tu palabra con libertad. Así como dice, la exposición de tus palabras nos alumbre y nos haga entender y dispongamos nuestros corazones para hacer esa tierra fértil y fructífera por medio de tu Santo Espíritu. Amén. El capítulo 3 del libro de Santiago nos habla de un órgano de nuestro cuerpo que es pequeño, pero que ha sido el causante de grandes conflictos en la historia de la humanidad. Y me refiero a la lengua, más específicamente a lo que decimos y cómo lo decimos. Eso puede identificar a una persona con un concepto muy común hoy en día y que es una persona tóxica. Hablaremos sobre las personas tóxicas y lo contrario, que para efectos de esta enseñanza voy a denominar como personas nutritivas a la luz de la palabra. El pasaje de Santiago, anteriormente mencionado, dice: la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeñito timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Este pasaje nos hace reflexionar sobre el tema de esta enseñanza y nos hace ver que hay personas tóxicas y que son aquellas personas que llevan en sí actitudes como la soberbia, la mentira, la crítica, la envidia, el orgullo. O sea, son personas con una raíz de amargura en sus corazones. Por lo general, no buscan la sabiduría de Dios por medio del temor que debemos tener como hijos de Dios hacia Él. Esto por cuanto la palabra nos insta a no ser sabios en nuestra propia prudencia, es decir, en nuestra sabiduría humana. Sin importar el daño que pueda ocasionar a otros, estas personas hacen lo posible por alcanzar sus metas y objetivos. Siguiendo con este pasaje de Santiago, dice que utilizan las palabras de mala manera, de forma tal que hieren a quienes tienen a su alrededor, y casi siempre es a las personas que están más cerca, en su entorno más cercano. Antes de llegar a los pies de Cristo, nosotros atravesamos por un proceso el cual inicia con grandes dosis de toxicidad en nuestras vidas. Éramos mal hablados, tomábamos malas decisiones que afectaban no solo a nosotros mismos, sino a las personas que nos rodean, a nuestros seres amados. Pero la obra del Espíritu Santo es quien nos lleva por un camino de santificación, por ese camino de desintoxicación de viejas costumbres, de viejos pensamientos y formas de ser contrarias al plan de Dios para nuestras vidas. Aún en Cristo hay personas con grados altos de toxicidad. La buena noticia
es que parte del proceso de santificación que llevamos desde que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es sanarnos para que, como dice la Biblia seamos como la aurora, que va de aumento en aumento y así se vayan diluyendo muchas de las características que nos identificaban como personas tóxicas. Ahora bien, en la Biblia no aparece el término o la palabra tóxico como tal. Sin embargo, hay ejemplos de personajes que fueron altamente tóxicos durante ese proceso de santificación. Por ejemplo, empiezo hablando de Pedro. Fue parte de los 12 discípulos de Jesús. Estuvo con el Maestro durante sus 3 años de ministerio. Hay un pasaje que habla de la noche en la cual estuvieron tratando de pescar. Jesús le dice que eche las redes en un lugar profundo y que ahí van a obtener una buena pesca. Simón Pedro, quien era un experto en pesca, empieza a reclamar, porque como buen experto que era, él no consideraba que era una buena idea. Sus comentarios fueron fuera de lugar, sus reclamos tendían a disgustar a la gente. Este ejemplo de Pedro es muy importante. ¿Cómo era el carácter de Pedro al principio cuando Jesús lo llama a ser pescador de hombres? Era un hombre iracundo, impulsivo, que pasó por diferentes etapas de su vida mientras tuvo ese encuentro con el Señor, primeramente como discípulo y luego como apóstol. Él en determinado momento aseguró que no iba a abandonar a Jesús, como era característico de sus impulsos. Él, sin meditar y sin pensar, nada más decía que no lo iba a hacer. E incluso llegó a sugerirle que no entregara su vida. Ya como apóstol, después de la ascensión de Jesucristo en Pentecostés, nos da un mensaje tremendo, viniendo de esa persona sencilla que era. Y como sabemos, él en determinado momento también trató de judaizar a los gentiles. Un Pedro ya convertido, discípulo y luego apóstol, aún con características tóxicas, como podríamos incluso decir hoy en día hasta xenofóbicas, ¿por qué no? Que pensaba en ese momento que el evangelio y la salvación eran solo para los judíos, como buen judío que era. Hasta que Jesucristo lo llama a no llamar inmundo los alimentos que él santificó y lo envió a casa de Cornelio a predicar la palabra. Ver cómo Cornelio y su familia reciben el mensaje, se convierten y son bautizados en el Espíritu Santo, hasta ver el cambio y amor por la iglesia visto en sus epístolas. Un cambio paulatino en su proceso de santificación. Otro ejemplo en la Biblia es el de Judas Iscariote. Él era una persona hipócrita. Sus intenciones siempre eran otras. Él se aprovechó de la fama de Jesús. No comprendió que el amor de Cristo lo podía transformar, que lo podía perdonar y decide quitarse la vida. Nuestras malas decisiones, nuestros malos pensamientos nos llevan a decisiones drásticas muchas veces. Hay otro ejemplo con Judas en el pasaje que habla cuando María toma un perfume de alto costo, de alto valor en esos días, para ungirle los pies al maestro. Judas hace un comentario desafortunado diciendo que si se hubiera vendido ese perfume, se hubieran obtenido ganancias pues bastante considerables para darle a los pobres. Sabemos que esa no era la intención de él. Él siempre pensaba primero en sí mismo antes que en los demás. Entonces, Judas es un ejemplo de una persona tóxica que no se sometió al proceso de santificación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Otro ejemplo es la viuda de Sarepta. A veces nosotros caemos en el conformismo, pensamos lo peor, no mantenemos una actitud positiva y todo eso deriva en la falta de confianza y de fe en que Dios puede hacer grandes cosas por nosotros. Decía que no tenía que comer y que se iba a morir. No debemos perder de vista que siempre hay un camino, que siempre hay una oportunidad, que no debemos ver nuestras debilidades como ya algo que nos va a echar a morir, sino como oportunidades de crecimiento. Y debemos poner de nuestra parte, debemos empezar con nuestra mentalidad, enfocarnos y reconocer que siempre hay un camino y ese camino es Jesús.
Cuando no podemos verlo es porque no hemos visto el camino que nos ofrece. No nos hemos sometido a su palabra, que es la que nos transforma. Cuando lo perdemos de vista es cuando pensamos, no lo voy a poder lograr, no hay una salida, ¿para qué lo intento? Y nos volvemos, ahora sí, escapistas como Jonás, que es el siguiente ejemplo. Él se dejó llevar por sus malas decisiones, diciendo, no quiero ir a dar tu mensaje. Y se va a otro lugar y sufre una consecuencia, se lo traga un pez. Ya estando en el interior del pez, se da cuenta que él estaba huyendo. Pero nosotros no podemos huir cuando tenemos un propósito y nos comportamos con altas dosis de toxicidad, reclamando, evadiendo, tomando decisiones cuyas consecuencias no podemos eludir. Esto nos lleva a reflexionar de qué cosas estamos escapando. ¿Estaremos escapando de grandes oportunidades para llevar el mensaje del Señor a personas que lo necesitan? Quizás por el miedo. O de otras grandes oportunidades nos estamos perdiendo que el Señor pone a nuestra disposición si somos obedientes a su llamado. Dios nos busca, pero depende de nosotros escuchar ese llamado. Debemos enfrentar esos y otros retos con Cristo. Otro personaje relevante y definitivamente tóxico es Lucifer. Con él nació la rebelión, donde entró el pecado y la toxicidad en la creación. Se aferró a su orgullo. Él es el mayor ejemplo de toxicidad. Necesitaba sentirse que era más o mejor que Dios. El Espíritu Santo quiso trabajar en él, pero él no lo permitió. Entonces, sabemos ya qué fue lo que pasó por esa alta dosis de toxicidad de Lucifer. Otro de los ejemplos es David. En diferentes momentos de su vida, fue una persona tóxica que le llevó a tomar decisiones que obviamente tuvieron consecuencias. Por ejemplo, estuvo ocioso en vez de estar en la guerra y se dejó llevar por los placeres sexuales. Sabemos la historia de Betsabé, quedó embarazada y su esposo estaba en el ejército. Ahí David actuó y tomó decisiones desde la toxicidad y estuvo distraído. Y esa distracción nos lleva a ser tóxicos porque perdemos el enfoque. El pecado es lo más tóxico, nos lleva a fallar una y otra vez y eso hace que sea más difícil deshacernos de él. Aun cuando Dios nos perdona, no nos puede librar de las consecuencias, como hemos visto. El Señor es misericordioso y Él nos perdona, pero las cosas que hacemos definitivamente tienen una consecuencia en nuestras vidas y en las de los demás. Entonces, aunque el Señor nos perdona, debemos siempre tener presente que ese perdón no va a borrar así como de la nada lo que causó a las demás personas. A pesar del mal que causó David, él después se humilló delante del Señor, le pidió perdón, le pidió su ayuda para ser transformado. Y es así como escuchamos que David fue un hombre con un corazón conforme al de Dios. Él se sometió a ese proceso, él se sometió a la palabra, él se sometió a la voluntad del Señor y pasó de ser una persona tóxica a ser altamente nutritivo para sí mismo y para los demás, al punto que hoy en día nosotros nos inspiramos en la vida de David. Sin importar la toxicidad que hay en nuestra vida, Dios puede hacer esa transformación por medio de Jesucristo. Dios quiere que vivamos en plenitud de gozo, que nos pongamos a cuentas con Él, entregarle nuestras vidas para que haya una verdadera transformación. ¿Puede usted en este momento identificar en su vida momentos en los que ha hecho comentarios desafortunados, decisiones que ha tomado sin haber sometido esa decisión a oración y a lo que el Señor tiene para usted en su vida? Quizás usted ha puesto en duda la palabra del Señor. Quizás conoce personas que han puesto en duda la palabra del Señor. A veces las personas caemos en eso, caemos en esa duda, en esa incertidumbre de ¿será que el Señor puede actuar en esta situación que en este momento estoy atravesando? Si su respuesta es sí, porque nos ha pasado, hay un versículo que nos recuerda que el Señor ya sabía que íbamos a pasar por esa duda, por esa incertidumbre y nos insta a confiar en Él. Y es 1 Corintios 10:13, que dice:
Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. O sea, nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestros pecados no son únicos. Ya otros han pasado por ahí. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Y usted dirá, ¿cómo será que Dios me va a mostrar cómo puedo yo resistir esas tentaciones? Y es cuando nos sometemos a la palabra de Él, cuando buscamos, cuando la escudriñamos, cuando buscamos en los momentos de crisis, de adversidad, la palabra, y no nos ponemos a ser personas tóxicas que reclaman, que no están de acuerdo, que dudan, que emiten criterios que no están conforme al plan perfecto que tiene Dios para nuestras vidas. Ahora bien, en este mismo capítulo 3 de Santiago, en el siguiente apartado, nos habla implícitamente de las personas nutritivas, o sea, las personas contrarias a las tóxicas. Y podemos decir que una persona nutritiva es conciliadora, no destruye, no daña, tiende puentes, no usa la culpa como arma, no ataca y no se victimiza. Entonces vamos a leer aquí también donde dice la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, dicen los expertos en psicología y otros profesionales en otras disciplinas de la salud mental, que las personas no tóxicas podría decirse que son personas con las cuales al estar nosotros bajan el estrés, bajan el cortisol, que es una sustancia que nos mantiene alerta, que nos mantiene en una situación de constante peligro y de reacción, y nos ilusionan, sacan lo mejor que llevamos dentro, nos inspiran, nos hacen sentirnos bien, no nos juzgan. Son personas que suman en nuestra vida y no que más bien vienen a fomentar el desaliento o ser piedra de tropiezo. Por lo tanto, debemos procurar rodearnos de personas nutritivas y sobre todo ser personas nutritivas. Para eso debemos conocernos y determinar si lo que yo genero a mi alrededor es ansiedad, es estrés o es cortisol, o genero una hormona que los estudiosos ya lo tienen bien definido, que es la oxitocina, que es la hormona del amor. Si genero una sensación de gratitud, de bienestar en las personas de mi entorno, y yo creo que usted en este momento puede pensar en ese tipo de personas, usted puede decir si aquella persona genera eso en mí o no, esa persona genera más bien cortisol, me estresa, no puedo estar muy cerca de esa persona. Entonces, eso, lograr ser personas nutritivas para nosotros y para los demás, lo logramos conociéndonos a nosotros mismos, tomando conciencia sobre el impacto que nosotros generamos a nuestro alrededor. Si las personas cuando me ven se sienten contentas o uno ve que mejor se alejan, mejor se van, huyen, ¿verdad? Para no estar cerca de nosotros. Si las hacemos reír o si más bien ya saben que vamos a llegar a empezar a quejarnos y quejarnos, ¿verdad? Entonces, a nadie le gusta tener cercano a personas que viven en una constante queja. ¿Por qué? Porque la queja es una consecuencia de un malestar interior y ese malestar debe ser trabajado. Nuestro discurso no puede ser siempre el tema de la queja. Así que convertirse en una persona nutritiva consiste en sanar
esas heridas internas, sanar heridas del pasado para convertirnos en esas personas nutritivas y encontrar personas también que estén en esa misma sintonía y que nos influimos mutuamente positivamente. Las personas tóxicas que han aceptado al Señor como su único Señor y Salvador, se someten al proceso de la santificación, por el cual la persona se libra del pecado mediante la expiación de Jesucristo. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 2:13, Dios os ha escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu, mediante ese proceso de ir desarraigando viejas costumbres, viejos pensamientos, viejas formas de ser. Y dice Hebreos 10:10 sobre que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Vea qué bonito. Entonces, no importa lo que nosotros hayamos hecho, el Señor nos ofrece la oportunidad de la santificación, que es la que nos va a llevar a vivir una vida más agradable, más nutritiva. Ahora bien, las personas buscan diferentes formas para librarse de esa toxicidad. Llega un momento en que la persona siente que hay algo en su vida que debe cambiar, se somete a diferentes procesos. Puede ser el proceso psicológico, que eso está muy bien, pero si a esos otros procesos nosotros le aunamos el proceso de la santificación, la espiritualidad, a la relación con Dios, pues vamos a tener mejores resultados. Porque someternos a ese poder superior que va más allá del alma o de la psique, que es el Espíritu Santo, su poder llega hasta la conciencia verdadera del ser humano, provocando un despertar real por medio de la santificación de la mente, del cuerpo y del espíritu. En la Biblia tenemos ejemplos de personajes que fueron transformados por el proceso de santificación. Por medio del mensaje del Maestro podemos hacer referencia también a Pedro o a Pablo, como vimos anteriormente en Pedro, ¿verdad? Cómo fue antes de que se sometiera al Señor. Y Pablo es otro ejemplo de que antes era una persona altamente tóxica. Sabemos y conocemos la historia. Si usted no la conoce, le invito a que investigue en su Biblia qué pasó con Pablo, cómo era Pablo antes, qué hacía Pablo con los cristianos, hasta que llegó un momento en que Jesús le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento fue como un llamado de atención inmediato, y Pablo empieza su proceso de santificación hasta el punto que hoy tenemos valiosísimas cartas, epístolas para nosotros, que hoy en día nos llegan y hacen que logremos que ese proceso sea continuo y sea realmente efectivo y eficaz. David, como vimos anteriormente, también hubo momentos en su vida que cometió errores, pero aún así, con su arrepentimiento genuino y la comunión con el Señor, ya sabemos que es llamado, que es un hombre conforme al corazón de Dios, y lo cual nos da una luz, una certeza de que sin importar lo que hayamos hecho en nuestro pasado o como hayamos sido, el amor del Señor será siempre tal que nos limpia y renueva para realizar nuevas obras, fructificar en el Espíritu y dar testimonio de la misericordia y gracia que nos otorgó por medio del sacrificio en la cruz, haciéndonos libres y nuevas criaturas. Ese despertar de conciencia, esa transformación que solo se logra por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, nos llevará a reflejar indudablemente la luz de Cristo en nuestro entorno, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en todas las situaciones en las que nosotros estemos y tengamos contacto con otras personas. La luz de Cristo se va a reflejar y la van a notar. Este proceso no es lineal. No es que ya empiezo y ya voy y llego y lo logro. Es un proceso dinámico con ciertos picos hacia arriba o hacia abajo incluso, pero lo importante es mantenerse en el proceso y no darse por vencidos, porque así como dice la palabra, ese proceso nos va a llevar a ser como la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto, y ese día perfecto será el día de la redención, hasta que nuestros cuerpos vayan a ser redimidos,
que vayan a ser libres de toda contaminación de un cuerpo y un alma pecaminosa. No dejaremos de ser pecadores en esta tierra, pero esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que seamos portadores de la palabra del Señor con menos juicios ante los demás, que veamos a las personas a través de ese filtro de amor que es por medio de la sangre de Jesucristo. Para ir concluyendo, podemos decir que esa transformación anhelada de ser antes personas tóxicas a ser personas nutritivas en Cristo, ya Pablo nos habló en su carta a los Romanos y nos dice, haciendo referencia a esa renovación de nuestro entendimiento, en el capítulo 12, en el versículo 2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como complemento también tenemos en Jeremías 29:11 que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para daros el fin que esperáis. Podemos ser personas cristianas, nutritivas, que alimentamos nuestro espíritu con las bendiciones que vienen del mensaje de la palabra del Señor. Podemos permear nuestro entorno con el fruto del Espíritu. Conforme vamos sometiéndonos a ese proceso, vamos teniendo el fruto del Espíritu, que sabemos que es, como dice en Gálatas 5, 22 al 23, que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, esta es la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, o sea, de personas altamente nutritivas, personas que vamos a sumar, que vamos a llevar mensajes de amor, que vamos a llevar las buenas nuevas a los demás. Ya la toxicidad queda de lado, ya queda en nuestro pasado y el Señor ya lo borró, ya no lo mira. Nosotros debemos concentrarnos en el día a día y practicar cada una de estas virtudes, un día a la vez. Si usted está iniciando este proceso, es un día a la vez. No se desaliente si algo no salió como usted esperaba. Retome las fuerzas y siga adelante. El fruto del Espíritu Santo es el resultado de la presencia de Él en la vida de un cristiano. La Biblia dice claramente que cada uno recibe al Espíritu en el momento en que cree en Jesucristo. En Romanos 8, 9 y en Primera de Corintios 12, 13, en Efesios 1, 13 y 14. Usted puede buscar esos pasajes y escudriñarlos. Uno de los principales propósitos del Espíritu Santo al entrar en la vida de un cristiano es el de cambiarnos, es el de cambiar nuestra vida. Es la obra del Espíritu Santo conformarnos, querernos hacer a la imagen de Cristo, haciéndonos más parecidos a Él. En síntesis, con el nuevo nacimiento nacemos, valga la redundancia, al conocimiento eterno de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestro ser. Dado que el hombre sin Dios es carnal, porque no vive del Espíritu, que es activado en ese nuevo nacimiento. Entonces, nuestra alma y nuestra mente, que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro raciocinio y nuestra voluntad, se sientan al Espíritu y nuestros cuerpos de igual forma. Esto es también el proceso de la santificación o el cambio de un espíritu tóxico a uno nutritivo. Nuestro espíritu es reactivo, nacido de nuevo, resucitado, visto que por el pecado estaba muerto, sin vida. De ahí que pasamos de muerte a vida. Por eso la palabra nos insta a andar en el Espíritu, donde está la revelación de su palabra. De tal forma que ahora nuestra mente y cuerpo se sujetan a nuestro espíritu, que está renovado, que está siendo fortalecido por medio del Espíritu Santo, para que andemos en el equilibrio inicial de la creación, de acuerdo a lo que fue el plan de Dios para nosotros. En el principio, antes de la caída,
El ser humano no reconocía la toxicidad. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Sí, seremos pecadores, pero redimidos de la maldición del pecado por la obra redentora de Jesucristo. Si usted ha llegado hasta acá conmigo, yo quiero invitarle, si usted no ha hecho en su vida la oración de salvación, que en este momento usted entregue su corazón al Señor, cierre sus ojos y le diga: Señor Jesús, sé que soy pecador y que he hecho cosas malas. Creo que moriste por mis pecados y que puedo ser perdonado solo por fe en tu muerte y tu resurrección. Me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas a mi vida como mi Salvador y mi Señor. Desde hoy viviré una vida que te agrada. Gracias por salvarme. Amén. Así que en esta mañana, si usted ha tomado esa decisión de seguir al Señor, o si usted ya ha tomado esa decisión y hoy sintió que esta enseñanza pues le llegó a su corazón y lo invita a hacer algún cambio en este momento, pues bendito sea el Señor. Y si usted quiere compartirla también, es de bendición para muchas personas. Que el Señor bendiga su vida, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que nos veamos pronto en otra nueva enseñanza de Casa Misericordia y Restauración. Muchas gracias y bendiciones para todos.